Gracias a la Feria Internacional del Libro de Monterrey por permitirnos organizar esta presentación y esta charla en torno a la Constitución Desconocida, que es el nuevo libro de Javier Martín y Juan Jesús Garza, a quienes acompaña en esta ocasión Mariana Chávez García. Ellos dos son expertos en temas legales, son abogados, ambos están relacionados con temas como los derechos humanos y la ciencia política, el derecho constitucional, y nos van a hablar esta noche de este libro de ensayo, La Constitución Desconocida. Le agradecemos mucho también a Taurus y a Penguin Random House, grupo editorial, por la publicación de este libro y a la feria por la presentación. Damos inicio al evento, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por dedicar su sábado para hablar de un tema sumamente relevante, pero que he de confesarles aquí a los autores, a Tito y a Javier, que nada más escuchar en ocasiones el término constitución a muchos nos echa así como que para atrás, porque es un término que sabemos que en ocasiones trae consigo muchos conceptos, términos, inclusive explicaciones que muchos no comprendemos, porque siguen bastantes tanto estudiantes como maestros de derecho, hablando en lo que ustedes denominan como el abogañol. ¿Esto les suena de alguna u otra forma? No, por favor. De que somos culpables, somos culpables. Bueno, gracias. Primero, gracias por estar aquí. En efecto, tiene un valor cívico y democrático que un sábado estemos hablando de la Constitución a estas horas de la tarde, de verdad, y sobre todo, Mariana, gracias por presentar el libro. Vamos a hacer esto más dialógico para tratar de, al final, dar un espacio para preguntas o para cualquier duda, pero en efecto, o sea, nosotros escribimos este libro, tanto Javier como un servidor, somos profesores de Derecho desde hace muchos años, también somos amigos, ya desde compadre, Javier, testigo de mi boda y demás, nos conocemos mucho, y dijimos algo que nos queda claro. Si nos seguimos hablando solamente entre nosotros, en ese lenguaje que no es español, sino que es abogañol, ¿no? Esto puede que se ponga todavía peor. Puede que los contenidos mínimos y los límites sobre los cuales se ha estructurado históricamente un pacto social en este territorio terminen por desfondarse, ¿no? Entonces la idea, Mariana, fue hacer un libro para cualquier persona interesada en un mínimo de lo que es la justicia, de lo que es la democracia, de lo que es el derecho, ¿no? Porque, bueno, lo que hacemos generalmente es escribir libros grandísimos que nadie lee, que nadie le entiende y demás, y lo que queremos hacer esto es más bien un experimento para tratar de convencer de que la Constitución es muy importante, no solamente por los tiempos que corren, sino para evitar catástrofes mayores de las que usualmente estamos acostumbrados. Bueno, y si me permites, quiero yo decirles que lo lograron. Yo les comentaba antes de comenzar que este libro para mí ahora constituye mi recomendación número 1 para aquellos que quieren comprender de manera muy práctica, también teórica, pero que sin que llegue a esos términos tan rimbombantes, incomprensibles, respecto a cómo se compone el Estado mexicano. Y es importante también que mencionemos, porque fue la primera pregunta que yo les hice previo a dar comienzo a esta charla, ¿cuándo redactaron este libro? Porque ahorita toma una relevancia aún mayor dada la coyuntura. Y ustedes me platicaban que comenzaron con este libro en el 2023 y me llama mucho la atención y me encantaría también conocer, Javier, ¿cuáles son las reflexiones que los llevan a querer hacer un tema tan profundamente desconocido para la mayoría? Sí. Uno que sea comprensible, entendible, pero que aparte sea de relevancia. O sea, que un ciudadano diga, a mí me interesa y necesito conocer sobre mi Constitución, cuando la mayoría se ha sentido sumamente alejado de ello. Híjole, yo te diría, yo creo que la principal razón por la que escribimos el libro es una mala razón y es la absoluta frustración que creo que Tito y yo, y no solo Tito y yo, cualquier persona que esté estudiando derecho, o ciencia política o relaciones internacionales y de repente llega la materia de derecho constitucional, va a la librería, se mete a Amazon, viene aquí a la FIL o donde sea
y dice, a ver, yo me quiero comprar un libro de derecho constitucional, ¿qué voy a conseguir? Y la verdad es que la respuesta es un poco decepcionante, porque hay unos libros, las grandes obras, ¿no? El Burgoa, el Tena Ramírez, ¿no? Que son estos tabiques grandes, ¿no? De este editorial que no vamos a mencionar porque pues no se trata de eso, pero ustedes ya la conocen, ¿no? Y son libros que yo creo que comparten como dos características, Mariana. La primera es que incluso estas grandes obras muchas veces están profundamente desactualizadas, ¿no? Entonces, si uno compra este libro, el Tena Ramírez, ese libro se dejó de actualizar con la reforma política de 1977, ¿no? Y si uno se va al Burgoa, su última actualización fue por ahí más o menos del 85. Entonces, son libros importantes, hay que leerlos, pero que de entrada no sirven para comprender lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y cuando uno ve otros libros que quizá pueden estar más actualizados, y no vamos a decir que no hay libros, pero sí son libros que están escritos para personas abogadas, para practicantes, para estudiantes de derecho, ¿no? Y esto que tú decías al inicio, ese vicio que tenemos del abogañol, es una barrera que tenemos las personas abogadas para comunicarnos con la sociedad, pero también, y eso lo hemos platicado mucho, es una suerte como de estrategia que a veces es inconsciente, a veces es consciente, de generar valor de manera artificial. Totalmente, ¿no? verte o sea, como muy acá, muy inteligente, intelectual. Y si hablamos en complicado y solo nos entendemos entre nosotros, pues luego entonces podemos cobrar para hacerla de traductores, para explicar, porque termina siendo la cancha donde solo nosotros somos. Y nosotros creemos que eso está mal. Y pensamos que las y los abogados, claro que son importantes, pero que tendríamos que valer por otras cosas, no por complicar innecesariamente lo que no es tan complicado muchas veces, y por eso dijimos, pues vamos a escribir el libro, ¿no? Esa fue otra de las razones. Ahora, Tito, si bien el abogañol, que me encanta ese término, es una barrera, también considero que hay otra barrera, que es que la mayoría en ocasiones vemos a la Constitución como esta lista de deseos impresionantemente y divinamente estipulados, pero a que a la hora de la hora no surten efecto. Voy a poner un ejemplo práctico. El artículo 4 menciona que tengo derecho a un medio ambiente sano. Perdón, pero en Nuevo León estamos asfixiando por la refinería, y ahí digo, bueno, ¿y dónde está mi derecho? ¿En qué momento se hace valer? Esa también es una barrera. Con base en esto y tomando esto en consideración, ¿por qué es importante que la mayoría la conozca? Okay. A ver, es un gran ejemplo el derecho al medio ambiente, ¿no? Además, el artículo 4 es lo que quieran. O sea, si un día están aburridos, abran una constitución y vean el artículo 4. Hay derecho a la alimentación, a la familia, al deporte, al agua, a la igualdad. Hay absolutamente todo en el cuarto, ¿no? Y como bien dice Mariana, esto no se cumple. El problema aquí es de nuestros políticos. Aquí es de nuestra clase política, porque parecería que cada político en turno, el gobernador, el presidente, la legislatura en turno, quiere dejar su sello en la Constitución. Quiere que lo recuerden por haber sido el presidente que puso el derecho al medio ambiente sano, el derecho a las montañas, tal. Actualmente en la Constitución mexicana, en el artículo 6, tenemos el derecho al Internet de banda ancha. Así dice. Está garantizado el derecho al Internet, y no es como que sale barato pagar el Internet, ¿no? Es como que el derecho debe ser gratis, accesible. ¿Qué es lo que pasa entonces, Mariana? Esos obstáculos. Si vas metiendo tantos derechos en la Constitución, si la Constitución se termina por ser muchísimas cosas y a la vez nada, la clase política no desarrolla la letra chiquita. Esa es la clave, ¿no? Se cambia la Constitución, pero no se hace una ley reglamentaria de medio ambiente. Y déjate una ley reglamentaria sobre el medio ambiente sano. Una institución que ya existe, ¿no? Una Profepa o un Instituto de Medio Ambiente, una Secretaría de Pesca, Agricultura, etcétera, etcétera. Pero esas instituciones, pues al final del día, tienen muy poco presupuesto, son instituciones que se utilizan de corte político, ¿no? Llega un nuevo gobernante, cambia su equipo, pone a gente que va a hacer todo desde cero, y en ese sentido los pocos avances que se puedan hacer, porque hay un derecho que ancla y que obliga a las personas a que se cumpla y que se garantiza, termina simple y sencillamente por ser algo que va llenando la Constitución y que no se cumple en la práctica. Entonces, una de las conclusiones del libro es dejar de poner tantas cosas en la Constitución, ¿no? Sí. Y más bien la idea de Constitución, entenderla que
hay leyes secundarias que quizás son más constitucionales que la Constitución. Y esas no los conocemos y esas no ni siquiera nos metemos a desentrañar propiamente qué es lo que ahí pasa. Entonces, es un círculo vicioso. Mal nosotros, como decía Javier, los que escribimos libros complicados, mal la clase política que va reformando cada 3 años la Constitución, y mal claramente la ciudadanía. Ustedes, la ciudadanía en general. Están en sábado aquí, claramente. Ustedes no, claramente. Hay convicción democrática. Claro, la ciudadanía en el sentido en donde dice, ¿para qué me intereso por la Constitución si todo lo que ahí dice es mentira o es ficción y mejor me agarro un mejor libro de aventura o de ficción, ¿no? Claro, no, y que aparte sí lo dicen con sustento, sí, porque eventualmente muchos lo consideramos en ocasiones como letra muerta. Ahorita lo que dices, Tito, es como ejemplifica muy bien cómo está seccionado este libro, porque tiene 2 apartados, uno que es toda la parte teórica y otra que es toda la parte práctica, que yo en mis palabras lo resumo a que pasemos del idealismo al realismo. Ustedes van a leer la primera parte y va a ser como, claro, qué increíble, lo ideal, como debiese ser. Pasa a la segunda parte, que ya es el realismo, cómo se están aplicando lo que se debería de aplicar en la teoría, y de pronto es un tanto entre que triste y deprimente. Pero esto me lleva a preguntarme, Javier, ¿qué nos ha llevado a que la práctica no responda a la teoría? Y si en efecto esto siempre fue así, o ha habido una degraduación paulatina respecto a ello. Sí, a ver, yo creo que hay como 2 partes de la respuesta, ¿no? Hay una que hay que reconocer, que las constituciones y el derecho en general no describen la realidad, si nos dicen lo que debería ser, ¿no? O sea, digamos, si hay una parte, yo creo que hay un consenso de que las constituciones pues tendrían que ser esas aspiraciones colectivas que todos compartimos, y tendría que ser el horizonte hacia donde avanzamos. Sabemos que nunca, o sea, además imagínense ustedes una constitución como la mexicana, ¿no? Si ustedes ahorita bajan el PDF de la Constitución mexicana de la Cámara de Diputados, literalmente son cientos de páginas, ¿no? Los 136 artículos, los artículos transitorios. Tenemos además, porque lo dice la Constitución, todos los derechos humanos que estén contemplados en cualquiera de los muchísimos tratados internacionales que hemos firmado o ratificado. Hay derechos que no están escritos, sino que los tribunales han reconocido. Piensen, por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad, que es lo que nos da a todos el derecho, ahora por resolución de la Corte, a fumar marihuana, por ejemplo, con fines lúdicos. Eso no está escrito en la Constitución, eso es de creación jurisprudencial. Entonces, hay una parte, yo diría, Mariana, donde sí hay que reconocer que los derechos son, diríamos rimbombantemente los abogados, mandatos de optimización, pero déjame lo digo en español, son aspiraciones que nos dicen hacia dónde tenemos que caminar. Pero hay que reconocer también, y yo creo que yo coincido, y lo hemos platicado mucho con Tito, de que tenemos un serio problema los abogados con la realidad y con la realidad presupuestal. O sea, hay algo que no terminamos de entender, de que todos los derechos, absolutamente todos, cuestan. No hay derechos gratis. Garantizar cualquier derecho implica que le tenemos que meter presupuesto, y que el presupuesto siempre es finito y es limitado. Entonces, garantizar derechos implica también tomar decisiones sobre qué vamos a priorizar y qué no vamos a priorizar. Para los legisladores y las legisladoras, pues obviamente esta es una idea que les puede importar muy poco, porque hacer reformas es muy barato. O sea, para una persona legisladora es baratísimo pedirle a su asistente que le redacte una iniciativa para reconocer ahora el derecho a la montaña, a la banda ancha, ¿no? Al agua mineralizada. O sea, es muy fácil llegar, escribir una iniciativa, convencer a sus pares, llegar y votarle y después colgarnos la medallita y decir ya está ahí en la Constitución, y luego no hacer la chamba que viene. La chamba de hacer instituciones, procedimientos, políticas públicas bien diseñadas, bien evaluadas, bien implementadas, bien financiadas. Entonces, yo sí creo que en México tenemos una constitución atípica, lo decimos en el libro, es la 6ª más extensa del mundo y es la que más se reforma a nivel mundial. Entonces, sí vivimos como una suerte de fetichismo constitucional, donde creemos que por cambiar la Constitución va a cambiar la realidad, y la realidad una y otra vez lo que nos demuestra es que no es así, ¿no?
Lo que dices, Javier, me gusta porque adelanta también parte de lo que contiene el libro, que son ante los problemas soluciones y diversas ópticas respecto a qué se debe de hacer. Y Tito, a mí lo que me genera mucha frustración es saber que las soluciones ahí están. O sea, lo que estamos platicando es como si fuera una receta para un pastel y te dicen cómo hacer para evitar que se incendie la cocina. ¿Y por qué si las soluciones están, no se llevan a cabo? ¿Qué es lo que ha imposibilitado que en efecto se realicen las acciones pertinentes para hacer valer lo que contiene la Constitución? A ver, yo creo que son tres cosas, se me ocurren así tres cosas concretas, ¿no? La primera es que sí creo que hay una falta de autocrítica de los primeros que enseñamos la Constitución. Okay. O sea, de verdad, aquí está mi primita, hay varias gente menor de edad. Y anda demás. Tu profe de Constitucional. Mi profe también, Constitucional, por allá atrás también. hay varias gente conocida. Y en ese sentido, desde la primaria, desde la secundaria, la manera en cómo te enseñan civismo, educación cívica, cultura, tal, es solamente de memorización. Sí. O sea, en civismo era apréndete de memoria el 3, el 27 y el 123, que son los grandes artículos que el constitucionalismo mexicano del 17 exportó, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí creo que la manera en cómo se enseña Constitución es una falta grave de nosotros como abogados, el modelo educativo que no busca, o sea, eso lo ha dicho muchísimo la profesora Ana Laura Magaloni, ¿no? El día que todas las personas sepan que tienen derechos, el país colapsa. O sea, el sistema se rompe. Cuando una persona, todos nos pongamos de acuerdo, digamos, tenemos derecho al internet, al medio ambiente, tal, y lo vamos a exigir, esto se cae, ¿no? Entonces sí creo que hay una falta de autocrítica de la manera en cómo esas soluciones, pues parecería que no tenemos miedo a soltar ese monopolio, ¿no? El segundo sentido, yo creo, Mariana, que es también que para la clase política, independientemente del color, de la ideología, etcétera, etcétera, para la clase política en turno, hacer esos cambios, esas soluciones, no son redituables electoralmente. O sea, de aquí a que construyas una nueva institución, de aquí a que fortalezcas, dotes de presupuesto, ¿qué sale más barato? Construir un tren en el sureste, aplastando cenotes y jaguares, ¿no? Eso es lo que sale más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, crear programas sociales para que impacten directamente el bolsillo de la ciudadanía. En el mediano y largo plazo, nadie se va a aventar el tiro de realmente generar una normatividad amplia tal. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está tan pervertido que político que gana al día 1 ya está pensando en la próxima elección. O si él no se puede reelegir, ¿cómo va a dejar a su delfín? ¿Cómo va a dejar a la persona tal? Entonces, sí creo que ahí el problema es estructural. Y por último, termino con que hay una crisis de imaginación brutal. O sea, en estos momentos donde parecería que hay una posibilidad de reorientar muchísimas políticas públicas, no puede ser que la respuesta a nuestro sistema de justicia sea vamos a elegir popularmente a los jueces. Creo que hay que hablar de cuánto ganan los policías, hay que hablar de qué es lo que pasa en las cárceles, hay que hablar qué es lo que pasa en las fiscalías. El sistema de justicia ya es tan complejo y tan amplio que va a ser una oportunidad perdida. Esa falta de imaginación, de creer que si mandamos a todos a la casa vamos a tener una mejor justicia, para mí sí creo que es que las personas que están asesorando de esto a los políticos en turno realmente no les interesa cambiar el sistema. Lo que les interesa es más bien perpetuarse y llamar la atención sobre algo rimbombante para que todo cambie, pero que todo siga absolutamente igual. Ahorita hablábamos de la clase política y me parece que también la clase política ha fabricado un tipo de mito, en el sentido en el que hacer una reforma a la Constitución va a modificar los problemas sociales. Y ustedes, de hecho, en la página 15, para serles bien franca, nos dan un cubetazo de realidad y dicen, esto no va a pasar. Pero, ¿por qué consideran ustedes que se ha estado constantemente fabricando esta idea generalizada de que al reformar la Constitución se va a reformar nuestra realidad, si no es cierto? Yo creo que hay como dos cosas que de alguna manera interactúan, ¿no? Creo que durante muchos años, incluso las personas abogadas, veíamos a la Constitución más como una cartita a Santa Claus, ¿no? Era constitución política y era algo que representaba, ya lo decía Tito, ¿no? O sea, todos en el civismo en la escuela
nos aprendimos y nos recetaron el rollo de que la Revolución Mexicana, las reivindicaciones, el artículo tercero, el artículo 123, el capítulo económico de la Constitución. Entonces, como que había una parte, ¿no?, creo yo, heredera de ese mito del régimen, del antiguo régimen priista, donde nos vendían que eso, ¿no?, que de alguna manera la Constitución era el reflejo de esa realidad que se había impuesto, de esa revolución que habría triunfado, que había derrocado al dictador Porfirio Díaz, y que ahí teníamos, lo decimos acá porque lo hemos escuchado un montón de veces, la primer constitución social del mundo, le ganamos hasta la Unión Soviética, o sea, nosotros fuimos pioneros y hay que hacernos cargo, ¿no? Entonces creo que había una suerte como de sacralización de la Constitución donde, y si uno lee a los viejos constitucionalistas, hay muchos ecos de cómo eran libros, lecturas y autores que lo que estaban tratando era de justificar el régimen en el que vivíamos y con una conciencia como muy poco crítica. Creo que nos costó mucho, en México como en cualquier país que pasó de un régimen autoritario a uno democrático, aceptar una idea fundamental del constitucionalismo, lo decimos en el libro, que es que la Constitución no nada más son aspiraciones, no nada más son a dónde queremos llegar, son normas jurídicas, son cosas que se tienen que cumplir. Y que el día que alguien, alguna autoridad no está haciendo lo suficiente para garantizar el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso tiene que tener consecuencias y que tiene que haber procedimientos para que se hagan efectivos. Pero claro, en el antiguo régimen, ¿no?, sin poder judicial independiente, sin instituciones de garantía, con un amparo limitado, pues era fácil, yo creo que para la clase política, ¿no?, seguir alimentando este espejismo. ¿Por qué? Porque no tenía consecuencias. Y creo que no es casualidad que ahora que sí estamos viendo que no todos los derechos, porque muchísimos derechos no están garantizados y el Poder Judicial lo ha hecho muy mal, pero cada vez durante los últimos años sí hemos visto más decisiones de tribunales que dicen, si la Constitución lo dice, no es cartita a Santa Claus, es un mandato, es una obligación y se tiene que cumplir. Y ahí es donde creo que vienen las reacciones negativas, pues oye, pues no me andes obligando, ¿no? Si yo quiero hacer mi tren y quiero destruir cenotes y no tengo las evaluaciones de impacto ambiental, tú no me digas que frene la obra. Oiga, pues la Constitución lo dice, la normativa lo dice, ¿no? Entonces, yo creo que andamos ahí un poquito atorados en esa tensión, ¿no? Si bien este libro, desde luego que no lo redactan, dada la coyuntura actual, Sí. pues llega a nuestras manos en vaya momento, un momento sin duda alguna histórico, en donde se han compuesto inclusive las cámaras con unas supermayorías que pues nos termina dejando la posibilidad de reformar la Constitución en unas cuantas manos. Tito, ¿qué sucede cuando la modificación de la Constitución se concentra en unas cuantas manos que no están necesariamente abiertas al diálogo, Sí. a negociaciones, a acuerdos, a crear consenso, sino meramente a pasar la ley en fast track, tal cual como viene estipulada? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que la Constitución, entendida como acuerdo de la gran pluralidad de personas que existimos en este país, deja de tener esa vocación y se convierte prácticamente en un programa de corte político para el partido en turno, ¿no? Y eso es súper peligroso, de verdad. Con las actuales mayorías, si lo quisieran hacer, le pueden cambiar el nombre hasta el país, ¿no? Creo, sin embargo, que no se atreven. Bueno, veremos. ¿Quién sabe? Veremos, ¿no? Yo no tomaría esa apuesta Sí, así tan ajá. rápido. Pero digamos que si la Constitución no escucha a las disidencias, Mariana, si no escucha a las minorías, pues al final parecería que los que están en el poder olvidan que las mayorías de hoy van a ser las minorías de mañana, ¿no? Parecería que están legislando con una vocación de perpetuidad, ¿no? Y en efecto, quizá el referente histórico que tenemos es que el partido hegemónico, el PRI, duró 70 años en el poder, pero se fue. Y vemos lo que ahorita está pasando, ¿no? Y se van a ir las actuales mayorías, ¿no? Entonces, creemos que los tiempos que corren hay que entender que tener la mayoría no es tener la razón. De ahí partimos. Aunque
hayan obtenido ese nivel de votación, aunque hayan tenido esa representación en las cámaras, aunque la presidenta sea la primera presidenta con esos niveles de votación, creemos que la vocación a futuro de lo que implica una constitución implica escuchar las disidencias y sentarnos a acordar, ¿no? Esa es la política. La política es ver cómo acordamos entre diferentes y no entre iguales. Eso es lo más fácil, ponerme de acuerdo con mi amigo, ya está. Lo diferente va a ser, lo complicado va a ser ponerse de acuerdo con el diferente, ¿no? El último capítulo que tenemos, ¿no? del libro, ¿no? Que es sobre el pluralismo, sobre los grupos minoritarios, sobre los grupos indígenas, creo que es muy significativo. Los grupos indígenas no aparecieron en la Constitución que está por cumplir 200 años, la idea de Constitución en México, sino hasta que los pueblos indígenas dijeron basta, que fue con el alzamiento de 1994 de los zapatistas en Chiapas, con una revolución. Tuvieron que ponerse pasamontañas, llamar la atención, levantarse en armas y decir, oye, no puede ser que nosotros, los grupos originarios que estamos en este país, no tengamos derechos entendidos como tales, ¿no? Entonces, creo que ese es el peligro, Mariana, de entender que estar legislando siempre para uno mismo, para sus amigos, para sus cuates, para su ideología, tarde que temprano, las minorías van a reivindicar su lugar y en ese sentido, el tiempo que tarda en entrar en vigor y que la Constitución sea realmente algo que llegue a la práctica, se va a tardar muchísimo más tiempo en estos avances, que hay que decirlos, son de concentración de poder y de corte más bien autoritario. Ahora, dicho lo que mencionas, Tito, Javier, tú has hablado mucho de la claudicación del poder legislativo. O sea, en tu perspectiva, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Porque inclusive cuando leemos el libro y vemos cómo debiese de comportarse en la teoría un poder legislativo, estamos viendo frente a nuestros ojos que realmente la manera en la que están abordando, ahora sí que desempeñando la tarea del constituyente, no es lo que debiese ser y lo que se incluye en la Constitución. Sí, a ver, mira, creo que hay un dato que nos dice muchísimo por qué la Constitución es la más reformada del mundo, por qué tenemos más de 200 decretos de reforma, por qué ha habido más de 700 cambios a artículos. Y es que el federalismo constitucional siempre ha sido, honestamente, una ficción en México. No hay una sola reforma constitucional que se haya aprobado primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado o al revés con las 2/3 partes y que haya sido frenada en las entidades federativas. Para hacer una reforma constitucional se necesita que la mitad más uno de las entidades federativas digan nosotros Estados sí queremos esa reforma. Nunca, jamás se ha frenado una reforma constitucional y uno diría, bueno, es que en teoría ese es uno de los grandes diques, de los grandes candados que hace que la Constitución sea rígida, que el gobierno central no se puede ir comiendo espacios de autonomía y de soberanía de los estados y lo que vemos históricamente, no solo recientemente, sino desde la vigencia misma de la Constitución del 17, es que ese mecanismo nunca ha funcionado. Y yo creo que parte del problema, Mariana, es más amplio y es que en diferentes momentos, tanto en la democracia como en el régimen anterior, hemos tenido partidos políticos centrales excesivamente poderosos. Todavía hoy en México, las y los legisladores locales saben, porque está en la Constitución, está en las leyes electorales, que su futuro político depende en buena medida de las dirigencias nacionales. Entonces, cada vez que una reforma constitucional llega a los congresos locales, el legislador o la legisladora no está pensando, oye, ¿qué van a querer mis votantes? ¿Esto les beneficia o no? ¿Estamos cediendo autonomía o no? Lo que está pensando es, si voto en contra de la dirigencia, ¿me la va a cobrar o no me la va a cobrar? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo tanto en las cámaras federales como a nivel local es un poder desmedido que tienen esas dirigencias partidistas y una de las reformas que nunca hemos hecho es una reforma de verdad a los partidos políticos. O sea, caray, son las instituciones en las que menos confía la gente. O sea, lo decimos en el libro un poco de broma y mitad en serio. Ser diputado, ¿no? El cargo te dura 3 años, pero el desprestigio te puede durar toda la vida. Y no hemos sido capaces de hacer esa reforma también a los partidos políticos y yo creo que parte de la explicación pasa por ahí también, ¿no? Claro, que luego ahí también te das cuenta que está diseñado para que quienes disfrutan de esa no reforma, pues justo
tengan la capacidad de ahí permanecer. Porque si no es como hacerse un harakiri, como ¿por qué dirían los dirigentes nacionales, ay, voy a reformar ahora la ley para que yo no concentre esta cantidad de poder, aun y cuando sí está de alguna u otra forma yéndose en contra de los valores constitucionales que se estipulan, que es la separación y la concentración de poder? Tito, yo te quiero preguntar, porque sé que muchos aquí presentes quieren también tener este diálogo a futuro. Y es que estamos por terminar el mes de septiembre. Sí. Y si no han leído el libro, yo les voy a spoilerear algunas cosas, les voy a platicar algo. Lo que van a leer en el capítulo del Poder Legislativo y el Poder Judicial, hoy por hoy ya no aplica tal cual. A lo mejor en unos años lo vamos a sacar y vamos a decir, ay, claro, recuerdo en el 2024 cuando leí este gran libro y mira, todo lo que decían aquí tenían razón. De tal forma que me quisiera adelantar un poco las actualizaciones que va a tener estos apartados y conocer de manera anticipada qué fue lo que cambió. Ok. A ver, tenemos un capítulo de los jueces, ¿no? De cómo nos juzgan el Poder Judicial, uno de los 3 poderes, tal. Y históricamente los jueces nunca han sido electos de manera popular. Hay experimentos, ¿sí?, excepcionales. En Estados Unidos tú votas por tu juez más cercano, ¿no? Aquel que conoce la cotidianidad. En Bolivia, hace tan solo algunos años, sí se cambió todo el sistema para que ahora también en Bolivia las personas elijan quién los va a juzgar absolutamente todos, ¿no? México es uno de esos países que va a seguir esa tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora vamos a tener que elegir quién nos va a juzgar. Eso es lo que actualmente dice la Constitución, ¿no? Y para eso, estos próximos meses, Mariana, va a haber que saber cómo se estructuran las campañas de esas personas que van a querer ser jueces. Porque a diferencia de nuestros representantes, del gobernador, de la diputada, etcétera, acá no hay partidos políticos. No hay de que imagínense el partido político de los jueces los progresistas. Ajá, o de tal o tal. No. Cada quien son cargos unipersonales, ¿no? Entonces, para empezar, va a haber una complicación de corte real, porque digamos que la boleta va a ser prácticamente una libreta, ¿no? O sea, vas a tener que votar por tu juez penal, por tu juez civil, por tu juez de telecomunicaciones, por tu juez agrario. Agrario no. Hay cerca de 17 a 20 materias y especialidades, ¿no? Entonces, los jueces que lleguen a ese poder, ¿no?, antes que hacer un trabajo que sea apegado a lo que indica el derecho, diligente y demás, pues van a tener que reelegirse. Entonces van a tener que sus sentencias agradarnos a nosotros, la ciudadanía. El problema es que el trabajo de los jueces, muchas veces, sus sentencias no afectan a toda la ciudadanía, sino solamente a los involucrados. Lo que estamos por ver en los próximos meses es algo nunca antes visto. En ese sentido, y esto lo he platicado también mucho con Javier, la principal nota de los siguientes meses es la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta cómo va a funcionar eso. Lo que dice la Constitución ya está. Dice la Constitución, el pueblo va a elegir a los jueces, todos los jueces actualmente se van a ir a su casa, va a haber un año de transición y el otro año va a haber otra elección para ir a los que faltan. Entonces, va a ser un cambio muy fuerte y por ende, este cambio tan fuerte, yo estoy casi seguro que va a ser imposible llevarlo a cabo tal y como dice la Constitución. Además tiene unas ocurrencias, gente. Dice que para ser juez, o sea, actualmente para ser juez necesitas pasar exámenes. Necesitas pasar exámenes y esperar que abran convocatorias. Actualmente para ser juez, lo único de los requisitos que te pide es 5 años de haberte titulado de Derecho y en la carrera de Derecho nunca haber sacado un 7. Yo saqué 7 en amparo, me estaba acordando, maestro, saqué 7 en amparo, entonces no me van a ver de juez. Javier probablemente sí, Javier sí sacó 10. No, seguro también tengo un 7 por ahí. Pero lo cierto es que en esta uno pensaría, bueno, cualquiera puede ser juez. Ojalá, en la teoría suena muy lindo, pero la verdad es que ser juez implica muchísimo conocimiento técnico, muchísimas habilidades de corte profesional, ¿no? Y sobre todo valores y principios en donde eso se va por la borda y ahora lo que vamos a hacer es
el juez que sea más simpático, más conocido, va a ser aquel que nos va a resolver el caso, ¿no? Entonces creemos que eso es un escenario inédito y que no sabemos en qué va a terminar. Ahora, dicho lo anterior, ¿cómo afrontar el riesgo de que se imponga un modelo de constitución que no es compatible con los principios del constitucionalismo, siendo estos la limitación y la separación de poderes? Sí, a ver, yo, o sea, coincido con Tito y lo hemos hablado y, a ver, yo no comparto el discurso. Ustedes se imaginarán que en el gremio jurídico en estos momentos amplios sectores están de luto, están en duelo y hay un poco una sensación, ustedes hablen con gente que trabaja en el Poder Judicial, de que ya se acabó todo, ya valió gorro y ya mejor casi cerramos el changarro, ¿no? Yo no soy tan, yo no comparto, digamos, esa visión tan catastrófica, pero sí creo, y por eso creo que también el libro, digo, no vale la pena, pero tuvimos la suerte que saliera en esta coyuntura, no nos hubiera gustado estar en esta coyuntura, claramente, pero sí lo decimos con toda claridad y tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Las democracias modernas son democracias que tienen apellido, son democracias constitucionales. Y para que sean dignas de ese nombre, hay ciertos principios, ciertas instituciones que tienen que estar. La separación de poderes, ¿no? Los pesos y contrapesos, un poder judicial independiente, vías para poder impugnar, eso es el amparo, esas son las controversias, las acciones, los medios de impugnación en materia electoral, que veo que hay queridos ex colegas del tribunal también por acá, ¿no? Y eso sí se está debilitando. No sabemos con exactitud. Yo creo que no hay nadie que ahorita pueda decir cómo se va a ver el Poder Judicial en 3 años, en 6 años o en 10. Ni siquiera quienes aprobaron la legislación lo saben. Y tan no lo saben que decidieron nosotros no hacemos las normas secundarias, ahí le echamos la pelotita al INE y a ver cómo le hace el INE para regularle, ¿no? Entonces, pero es cierto que este tipo de reformas, esa dimensión de la democracia constitucional, la limitan. Creo que sí estamos transitando a un régimen menos controlado, más autoritario en ese sentido. Y ojo también con la reforma electoral, ¿no? O sea, yo creo que en este momento no estamos discutiendo de reforma electoral, pero porque necesitan a alguien que les organice las elecciones de jueces. Pero si desmantelas, si tú en un deporte te quedas sin árbitro imparcial, si tienes una cancha dispareja, si tienes condiciones que favorecen a ciertos equipos o a ciertos jugadores, entonces ya no estás en una cancha tan libre y creo que ese es otro también de los riesgos en los que estamos. Sí, también algo que mencionan aquí en el libro, lo de los órganos constitucionales autónomos, que también es un riesgo. Digo, eventualmente ahorita en el mes de septiembre no se ha legislado en la materia, pero definitivamente conlleva un desmantelamiento de lo que conocemos desde la Constitución, tomando en consideración la separación y los límites al poder. Claro. Sí, eso fue simpática, una anécdota simpática, se las cuento a colación. Terminamos de escribir el libro y cuando acabamos de escribir el libro le dije a Javier, nos faltaron lo de los organismos constitucionales autónomos, ¿dónde lo metemos? Porque es una creación reciente, ¿no? Como el INE, el INAI, la COFESE, son órganos nuevos con autonomía, ¿no? Ay, Javi Paparón te dijo, no, aquí lo metemos, tal. Igual no lo hubiéramos metido y no pasaba nada, porque también ya los van a desaparecer. Ese es el problema con la Constitución, Mariana. La Constitución cambia tanto que al cambiar tanto, en la realidad no se ve reflejada. Entonces, si va mucho más rápido la reforma que lo que pasa en la práctica, entendemos que esas estadísticas que ponemos al final, ¿cuántos de aquí realmente hemos leído la Constitución? Y no solamente nosotros, los propios legisladores, los representantes populares, tal. Lo cierto es que más bien la Constitución se convierte en algo completamente desconocido para la sociedad y eso creo que va mermando la capacidad de que la Constitución pueda servir como límite, como barrera para todo lo que está por verse. La verdad que son tiempos complicados. Yo también la comparto con Javi. No creo que la solución sea tirarnos al fatalismo. Más bien creo que muchas de las nuevas generaciones, muchos de los que están propiamente tomando decisiones importantes al día de hoy, tienen que hacerse cargo y responsables del desastre por venir o de todas las transformaciones que va a suceder en los próximos meses. Previo a pasar a la sección de preguntas y respuestas, porque claro que la vamos a tener para aprovechar a estos referentes, quiero yo también aprovechar y preguntarles algo. Ambos coinciden
en que el derecho está quedando relegado frente a la política. Y yo también comparto esa visión. Me gustaría conocer ustedes cómo consideran que se pueda recuperar. A ver, yo sí coincido, ¿no? O sea, yo creo que hay relaciones entre derecho y poder, sí, o sea, digamos, pensar que son dos mundos separados, yo creo que no. Pero sí es cierto que hay casos, hay asuntos donde es clarísimo que la solución jurídica va para un lado y las voluntades políticas van para el otro. Y el derecho está para eso, el derecho constitucional es eso, es la manera de darle forma irregular al poder. Yo creo que ahorita lo estamos viendo con las suspensiones que se violan, procedimientos que no se cumplen, sí podemos estar transitando hacia allá. Yo creo que eso va a cambiar, uno, cuando las condiciones electorales cambien, o sea, mientras tengamos esas mayorías aplastantes en las cámaras, yo creo que no va a haber poder humano que lo cambie. Y también lo que decía Tito y hemos platicado mucho, y pues esa es un poco la aspiración del libro, es no conocer la Constitución, y nos hacemos cargo que es complicadísimo conocer la Constitución. Es como estar en un partido de fútbol y no saber las reglas del juego, no saber qué es una falta, un fuera de lugar, cuando se sacan las tarjetas. Creo que también hay una parte, y ahí nos hacemos cargo también de que las personas abogadas, profesores, no lo hemos hecho bien, pero sí hay que socializar más y hay que crear más cultura constitucional, ¿no? Sí, quizá muy rápido, Mariana, para complementar, yo creo que viene bien, o sea, viene bien que las personas cada vez hablemos más de la Constitución. ¿Cómo evitar que la política se coma el derecho? Entender que la política funciona a través de la retórica, de las emociones. Un querido maestro decía que hay emociones frías y emociones más bien cálidas, ¿no? El derecho se empata con las emociones frías. Tiene que ser objetivo, tiene que ser aburrido, tiene que ser muchas veces algo que no nos mueva y nos levante al aplauso, ¿no? Y sin embargo tiene que existir para temperar eso, esa emoción de aplaudirle al líder y demás. El derecho tiene que tener más una vocación de límite. Entonces yo veo fantástico, ¿no? Que sí, que cada vez se hable más en las sobremesas de la sobrerepresentación, de qué es el Consejo de la Judicatura, de que salgan los estudiantes a marchar. Eso es fantástico que hubieran llamado la atención desde antes, ¿no? Ahora hicieron un ejercicio de cuánto va a durar la votación, no sé si lo vieron en medios, que iba a durar alrededor de 4 horas poder votar en la elección de jueces. Bueno, eso lo debimos de haber hecho desde el primer minuto, no que ya entró en vigor la reforma. Me parece muy, muy, muy bueno para nuestro entorno, para cómo evitar que la política se gane el derecho, conocer a nuestros políticos. Lo que tú haces también me parece un ejercicio Totalmente valiosísimo, ¿no? Sabemos quién es la figura, sabemos quién es el político, el performance, el personaje, pero ese personaje tiene una vida y hay que conocerle y hay que entender que esa persona cambia y esa persona le mueven cosas y en ese sentido entender que no todo debe ser un juego de poder. Entonces, ¿cómo evitar que la política se coma el derecho? Entendiendo que el derecho es parte de nuestra sociedad y entre más personas conozcamos el derecho, es muy probable que el derecho deje de funcionar solamente para unos cuantos, solamente para una élite, solamente para los abogados, solamente para los de siempre. Entonces, no queremos que haya más abogados en este país en absoluto. No, ya hay muchísimos, de verdad. Pero sí queremos que exista más cultura por conocer la justicia, la democracia y el derecho. Muchísimas gracias. Tenemos 10 minutitos. ¿Cuántos son? Sí. 5. ¿Qué serán? ¿2, 3 preguntas? 1, 2, Pues 3. las agarramos todas. Sí, si quieren, agarramos las 3 al mismo tiempo. Va. Y de voladita. Las escuchamos, recogemos las 3, respondemos y ya está. Buenas noches. Buenas Soy noches. Gumaro Rodríguez. Perfecto. No tengo nada que ver con los abogados ni las leyes. Eso De habla hecho, bien de usted, habla bien de usted. Me alejé de la Constitución y los estudios. Recuerdo ahora que hablabas de las épocas de secundaria y civismo. Fue mi primera acercamiento a la Constitución y pobre del maestro cuando nos leyó aquello de el 16, recuerdo, nadie puede ser molestado. 14 y 16. Tuve 2 compañeros que sus padres fueron presos políticos, investigadores y académicos, que llegaron a su casa y destrozaron todo. Pobre del maestro, porque nos rebelamos. ¿Por qué nos enseñaba esto si no servía para nada? Eso es un comentario. Lo otro puede ser una pregunta muy simple, pero algo que
Javier dijo es que la Constitución mexicana es una de las más que han tenido más reformas. Una pregunta acerca de por qué en Estados Unidos hablan de que solo en más de 200 años solamente hay 28 enmiendas. Sí, acá había otra pregunta, por favor. Perfecto. Gracias. Primero que nada, arriba los Tigres. Eso, bien. Y después, digo, quien vaya a leer este libro, el sentimiento final es de profunda tristeza, ¿no? Ese es ante el panorama súper sombrío en el que estamos viviendo. Pero mi pregunta va hacia su trabajo académico. Okay. ¿Cómo conciliar esto que está pasando con los chavos que están estudiando Derecho, que se inscribieron en un país y se van a graduar en uno diferente? Gran pregunta. Me parece que había otra, o si no, aquella. Sí. Allá está el micrófono. Bueno. Todos sabemos que las elecciones esas de los jueces ya las puso López Obrador, o sea, ya es un listado de… Sí. Ustedes van a votar lo que él ya dijo, este y estos van a hacer. Mi pregunta es, ¿cómo va a evolucionar esta, digamos, quizás posición fascista del Ejecutivo en relación a las resoluciones del Poder Judicial, que serán los jueces López Obradoristas? Entonces, ¿cómo se ve ese asunto, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Perfecto. Si quieren, hacemos los tres una reflexión final para terminar, ¿no? Bueno, en efecto, ¿no? O sea, me parece que el artículo 14 y 16, existiendo desapariciones, detenciones extrajudiciales y demás, no basta con decir que nadie puede ser molestado en su persona y en sus bienes, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Con fiscalías. ¿Cuál es la gran ausencia de todo el sistema de justicia? Que las fiscalías no funcionan a partir de criterios de autonomía, funcionan a partir de criterios políticos, ¿no? Los enemigos, el derecho penal del adversario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso algo que preguntaba Mariana, ¿por qué las soluciones no las quieren utilizar si sabemos cuáles son? Llevamos años haciendo mucho trabajo de justicia, porque al poder político no le conviene. Porque ¿qué es lo que, o sea, en Nuevo León han estado en la cárcel los 2 exgobernadores, aunque sea unos minutitos, aunque sea para la foto. Pero ya sabemos cómo va a ser la campaña para el próximo gobernador, prometiendo cárcel para el antiguo gobernador y así nos vamos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, mi estimado, sí creo que necesitamos altura de miras, necesitamos verdaderos líderes y representantes que vayan más allá del corto plazo, ¿no? Respecto a la pregunta que hacía Beto, en torno al futuro de los jóvenes que están en primer semestre, o igual en décimo, que todo lo que aprendieron en 5 años se cambió. Hay un chiste, dicen que en Derecho la mitad de lo que aprendes se te olvida y la otra mitad se reforma, ¿no? Es un chiste muy real, ¿no? Más ahorita. Sí. Pero fíjate, yo por lo menos, no sé Javier cómo le he ido, cuando estoy dando clases he tenido estas reflexiones con el grupo de cómo se sienten y distingo 2 cosas. Distingo a gente enojada, a gente que está frustrada y que dice, quiero salir adelante, quiero ver cómo le damos la vuelta y vamos a organizar un partido político. Ok, todo bien con ese enojo, canalicen el enojo. Y hay otra gente que al final del día sí creo que esa posición resulta un poco más peligrosa, mientras canalicemos el enojo y lo podemos llevar a otras trincheras bien, pero sí creo que hay mucha gente que está decepcionada y desencantada, que está totalmente diciendo, a ver, si yo me involucré, se hice tal, y así nos fue, me voy a permanecer muchísimo más ajeno. De hecho, hay gente que se quiere ir del país, ¿no? Ese tipo de cuestiones, por lo menos yo, sí creo que es una actitud que no nos conviene. O sea, yo creo que lo que hay que hacer, más bien sabiendo que está mal muchas de las decisiones que están tomando, no todas, hay algunas que sí están muy mal, hay que dejar constancia de esto y que sí, vale la pena estar desorientados, no sabemos dónde vamos a acabar y demás, pero lo que tenemos que hacer es llamar la atención y entender que tiene muchísimo más valor llamar la atención y decir cómo nos vamos a reinventar antes que acercarnos y decir, bueno, escribimos a favor de esto o hacemos falacias para convencer de que vamos a tener una mejor justicia. Eso a mí me parece una de las posiciones más ingenuas y más peligrosas. Entonces, ojalá encontremos un punto medio. Y a la pregunta respecto a qué es lo que va a pasar con los jueces López Obradorista, sinceramente yo no sé.
O sea, no se me ocurre, mi estimado. O sea, ya le hemos pensado, hemos tenido seminarios y demás. Y yo me atrevo a decir, y quizá mucha en mi ingenuidad, es que no tengo la certeza de que realmente esto suceda y van a tener que aplazar, van a tener que cambiar. Si la Constitución no se cumple, pues bueno, no pasa mucho tampoco si no se cumple esta nueva reforma judicial. Ojalá, creo que me gana un poco la ingenuidad o la ilusión, pero es tan grande los cambios que dudo muchísimo que realmente se puedan llevar a cabo. De mi parte, serían las 3 respuestas. De cualquier manera, vamos a estar aquí al final para manera de responder preguntas y firmar libros. De mi parte, yo estoy contentísimo estar aquí en mis tierras, con tanta gente querida, maestros, familia, amigos y demás. Y esto es un ejercicio, mi tía Leti claramente, esto es un ejercicio para crear más cultura cívica y hablar más de los temas que nos importan y que no queremos que sean monopolio de nosotros. De mi parte, muchas gracias y de verdad encantado de estar con Mariana y con uno de mis mejores amigos. Ya, no, a ver, de volada, porque ya no tenemos tiempo. Yo también coincido de que no sabemos exactamente cómo se va a ver, pero yo creo que las elecciones judiciales van a ser lo que van a crear es un mercado negro donde va a haber una subasta de jueces, ¿no? Porque oficialmente no va a haber financiamiento, pero para que haya elecciones se necesitan campañas y para que haya campañas se necesita dinero y el dinero es legal o ilegal en México o en el mundo. Acá no va a haber dinero legal, aquí va a haber dinero ilegal y todos los intereses, desde los grandes intereses económicos, los partidos políticos, los gobiernos, hasta el crimen organizado, van a tener incentivos para llegar y para poner y apoyar ahí a jueces, ¿no? Yo creo que a los estudiantes, a las personas que están estudiando Derecho, lo que hay que decirles y reconocer es que lo que hace falta es reconstruir el horizonte. Creo que ahorita a muchas y a muchos lo que nos pasó es que decíamos, bueno, estamos en una democracia imperfecta, pero ahí vamos paso a pasito. Bueno, eso ya cambió y creo que lo que hay que pensar es otra vez cuál es el horizonte que tenemos. Y nada más rapidísimo, es bien curioso cómo la Constitución mexicana y la estadounidense se parecen mucho formalmente en el proceso de reforma. Se necesitan 2/3 partes de las dos cámaras, luego allá se necesitan 3/4 partes de los estados, pero si la Constitución de Estados Unidos es una de las que menos se reforman, es porque ahí los estados sí levantan la mano y dicen no. Y hay muchas iniciativas que ni se presentan o ni se aprueban a nivel federal porque saben que lo local no va a pasar. Y creo que esa variable de los partidos en Estados Unidos son muy débiles, los partidos centrales no son tan fuertes como en México. Ahí las candidaturas son las que tienen a quienes los apoyan, tienen sus estructuras, tienen su financiamiento. Entonces, creo que eso explica un poquito la diferencia, pero bueno, ya lo dejo hasta acá porque sé que ya no tenemos muchísimo tiempo. También está un gustazo estar aquí de nueva cuenta en Monterrey con un extraordinario amigo, compadre, cómplice de tantas batallas como Tito. Y también muchísimas gracias, Mariana, por darnos el honor de que estés aquí en la presentación. Al contrario, el honor es mío. En efecto, se nos acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos los presentes por habernos acompañado. También Tito, Javier, gracias por darme el honor de presentar su libro, pero también gracias por tomarse el tiempo de crearlo. Es una verdadera joya y me atrevo a decir, yo como politóloga, que este libro nos hacía muchísima falta. Sé que llega en un momento medio perspicaz, con algunos retos, pero definitivamente será ese libro que tendremos en el buró al que siempre acudiremos para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias de nuevo, gracias a los tres, gracias Mariana, Javier, Tito. La firma de libros va a ser en la mesa 1, que es en esta misma sección de la feria, saliendo a la derecha, ¿ok?